Vamos a grabar. Y vamos. Ahí está. Bueno, bien. Primero una introducción, ¿sí? Una introducción como para comenzar, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando nosotros hablamos de Estado? ¿Sí? Aguarden que. Ahí está. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Estado nosotros? ¿No? Bueno, el Estado es el conjunto de instituciones que regulan la vida de una sociedad, ¿no? Sobre un territorio siempre delimitado. En la actualidad, la mayoría de las sociedades están organizadas bajo lo que serían los estados nacionales territoriales, si hablamos de estados nacionales en la actualidad, ¿no? Esto significa entonces que cada estado ejerce su soberanía sobre una porción delimitada de la superficie terrestre, ¿no? Hablar de la soberanía de un Estado significa que dentro de ese territorio, este conjunto de instituciones o este Estado, ¿no? Es el único que puede imponer leyes, que puede decretar constituciones, códigos, reglamentos, disposiciones, ¿no? En este sentido, uno también podría definir el territorio, ¿no? Como el ambiente sobre el cual el Estado ejerce su soberanía. Bueno, ahí en el gráfico aparece también la palabra pueblo, que está un poco vinculado a lo que charlamos en la última clase, ¿sí? El pueblo que habita un territorio desarrolla, digamos, lazos sociales, económicos y afectivos, ¿no? Que crea sentimientos que refieren a la pertenencia del lugar, pero también a las costumbres que se construyen justamente en ese lugar, ¿no? En este caso, lo que estamos hablando de esos lazos afectivos, y de pertenencia al espacio y a la costumbre, sería la nación, que un poco nosotros estuvimos viendo con respecto a las fiestas patrias, ¿no? Y a las celebraciones. Sobre la nación, bueno, lo hemos dicho en la clase pasada, ¿no? De que muchos autores plantean de que se trata de una construcción, ¿sí? La nación es una construcción y que en realidad se da, para el caso de América Latina, si miramos así de una manera muy general, se pueden ver como bien definidas 3 etapas, que no es que en cada caso empieza y termina allí, pero que bueno, ¿sí? Si lo planteamos de una manera general, podríamos indicar esto, ¿no? Esa etapa de creación de símbolos en el primer cuarto del siglo XIX, sobre todo después de las revoluciones, ¿no? Cuando hablamos de símbolos patrios, bueno, tiene que ver justamente con los escudos, con el himno, ¿no? Con las banderas. Una etapa de la literatura nacional le sigue a esa primera etapa, ¿no? Que llega hasta mediados del 19, y finalmente lo que se llama una etapa monumental, ¿no? Siempre hablando de la construcción de la nación en este caso, ¿no? De poder consolidar esos lazos afectivos identitarios en un lugar, ¿no? Y con una determinada costumbre. Esa etapa monumental obviamente que tiene que ver, que el mismo nombre lo está indicando, ¿no? Tiene que ver con esa construcción de todo tipo de ornamentaciones, de monumentos, ¿no? Que hacen justamente a la vinculación con el elemento de la patria, ¿sí? Sobre todo próceres y demás. Bien, ahora ya sí nos metemos en lo que es el texto de Oslac y el Estado, ¿no? Lo primero digamos, que Oslac plantea y que se pregunta, ¿sí? A veces lo pregunta el mismo autor y a veces lo podemos preguntar nosotros y responder con lo que dice el autor, ¿no? Pero lo primero que se pregunta es justamente en qué momento nacen los estados nacionales en América Latina, ¿sí? En qué momento uno podría identificar la creación o el inicio de esos estados nacionales. Entonces, bueno, si bien, digamos, el referente es el proceso de independencia, no se puede llamar aún, dice él, estados nacionales a ese conjunto de instituciones muy precarias, ¿no? Que surgen inmediatamente después de la independencia, ¿no? Para eso vamos a tener que esperar un poco más. Entonces,
digamos, el punto de arranque va a ser, el punto de arranque es el proceso de revolución e independencia, pero inmediatamente no hubo un reemplazo de un Estado colonial, de un conjunto de instituciones coloniales, ¿no? Por un Estado nacional. Eso fue un proceso mucho más complejo, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene la otra pregunta ligada con esa. ¿Cuáles serían los argumentos o cómo nosotros podemos fundamentar de que no son estados nacionales? Entonces ahí plantea justamente una serie de características que tiene el contexto y esos conjuntos de instituciones para decir de que esos estados incipientes no son estados nacionales. Lo primero es el carácter municipal, ¿sí? Las revoluciones nacieron, ¿no? Y se forjaron y los movimientos emancipadores, ¿no? De lo local, ¿no? Nosotros podemos plantear la Revolución de Mayo o la Revolución en el Virreinato Río de la Plata, pero en realidad fue en Buenos Aires, ¿no? Y así podemos ir identificando en diferentes, en diferentes recortes geográficos. Entonces, claramente no representa esos nacientes estados que se van a consolidar un poco más ya luego de la consumación de la independencia, pero no terminan, digamos, de poder identificarse como un estado nacional, ¿sí? Todavía eso no va a ser. Otra de las características de por qué no podemos hablar de estados nacionales en estos incipientes estados es, por un lado, lo que es lo débiles, que son los aparatos estatales del periodo independentista, y además el reducido número de instituciones, ¿no? Si bien el Estado es un conjunto de instituciones, ¿no? Y no tenemos como un número exacto de qué instituciones se debería tener para considerarse un Estado nacional, está claro que aquí el número era realmente muy limitado y no representaba en lo absoluto a la nación, ¿no? Por otro lado, y esto ya más referido a lo contextual, pero que también explica por qué no son estados nacionales, son los enfrentamientos regionales. Claramente, esas instituciones no se pueden imponer ante instituciones más locales o regionales o provinciales, si se quiere, ¿no? Todavía las provincias van a tener en América Latina, o los departamentos, ¿no? Según cómo el nombre lo adquiere, según dónde miremos, ¿no? No van a tener, digamos, un poder muy importante ante la presencia de un Estado nacional, ¿sí? Esto en la década de 1820 se va a ver en toda América Latina, en toda América Latina. Y por último, otra de las características de por qué nosotros podemos fundamentar de que no son estados nacionales es justamente de que esos primeros estados que veían como el principal atributo para identificarse como un estado nacional el reconocimiento externo, fundamentalmente Gran Bretaña, ¿sí? Esto es algo muy propio de América Latina. Hay más un interés y una política, ¿no? Mucho más dinámica del reconocimiento por parte de las potencias europeas, ¿no? Como país independiente, pero sobre todo como un Estado nacional y soberano, ¿no? Que en construir o tener el control sobre el territorio o construir y ampliar esa red de instituciones, ¿no? Entonces, bueno, esto también es uno de los argumentos de por qué no podemos llamar estados nacionales a estos estados, ¿no? Bueno, ¿a qué se debió el fracaso de la consolidación de los estados nacionales luego de la independencia? Bueno, fundamentalmente a dos o tres cuestiones. Por un lado, la escasa integración territorial, ¿no? Lo que tiene que ver con el aislamiento y la precariedad de los circuitos económicos. Esto es importante y es importante también adelantar que Oslak, ¿sí?, explica la debilidad de los estados nacionales y la consolidación de los estados nacionales a partir de una explicación económica, ¿sí? Esto es elemental tener en cuenta cuando uno lee a Oslak.
¿no? La explicación de por qué se crean los estados nacionales tiene una explicación más que política, más que social, tiene una explicación económica, ¿bien? Y tiene una mirada obviamente marxista, se habrán dado cuenta si lo pudieron leer a Oslak, no que habla de sistema de dominación, ¿no? Tiene un sesgo claramente marxista. Bueno, entonces lo que explica es esto, ¿no? Que los motivos del fracaso, por qué no se pudieron conformar los estados nacionales en las primeras décadas luego de la independencia, tiene que ver, por un lado, con esa escasa integración territorial, ¿no? Producto de que no había un desarrollo de los medios de transporte y de comunicación muy importante, el aislamiento y la precariedad económica que está vinculado con esa integración, con esa escasez de integración territorial, ¿no? Y por otro lado, las tendencias secesionistas, ¿no? Ese también es un motivo que explica Oslak, es un motivo justamente de fracaso, ¿no? Que no es que cuando se produce la independencia inmediatamente se pone en marcha toda una unidad de una nación consolidada, ¿no? Y en esa nación consolidada un intento, un esfuerzo mutuo por conformar un Estado nacional, sino que más bien, ¿no? La lucha secesionista es por separarse, ¿no? Cuando se producen las independencias, ese desmembramiento, digamos, territorial, pero también de un mapa político, ¿no? De la América ya independiente, son uno de los motivos justamente de fracaso de esos estados nacionales que se querían, o esos estados que querían, digamos, situarse ya como estados nacionales. Bueno, hasta aquí lo que estamos diciendo es que los motivos de por qué esos primeros estados no son estados nacionales, son estados pero no llegan a ser estados nacionales. Entonces aquí vale ya empezar a adentrarnos a los estados nacionales, ¿no? Y aquí viene esta pregunta, este interrogante que es, ¿de qué dependió la conformación del Estado? ¿Sí? ¿De qué va a depender? Acá estamos viendo los fracasos. Ahora, ¿de qué dependió que se empiecen a conformar los estados nacionales? Bueno, y acá viene la mirada marxista que yo le decía del autor y el sesgo económico también. Dependió de los sectores poderosos, dice, ¿no? Pero dependió cuando esos sectores poderosos, si miramos para el lado urbano, la burguesía, y si miramos para el lado rural, los terratenientes, ¿no? Comenzaron a articular sus intereses, cuando comenzaron a tener intereses económicos, ¿sí? Que ya lo tenían, pero ahora comienzan a apretar un poco más para que se pueda desarrollar la economía según, ¿no? Los intereses de cada uno de estos sectores. Los países de América Latina venían justamente de una extensísima guerra por independencia, donde se habían agotado los recursos y demás, no recibieron inversiones de inmediatamente de Gran Bretaña, de Francia y demás. Entonces aquí está este intento de poder poner en marcha la economía que le interesa a los terratenientes y que le interesa a la burguesía. Bien, entonces, a partir de la articulación de esos intereses, son los que van a llevar adelante, ¿no? La puesta en marcha de conformar un Estado nacional. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero no termino de entender, ¿qué tiene que ver esto con los Estados nacionales? Bueno, según Oslak, justamente estos sectores, ya lo vamos a ver un poco más adelante, lo que voy a decir ahora, pero estos sectores consideran, en un clima de época, ¿no? Que se necesita el orden para llevar al progreso. ¿Sí? El lema positivista, orden y progreso. Bien, entonces, ¿cómo se consigue el orden? Para estos sectores se consigue a partir de la presencia de un Estado nacional, ¿sí? Que imponga ese orden. Bien. Profe, ahí recalca mucho de la represión y demás, ¿no? Exactamente como uno de los mecanismos del Estado ya, ¿no? Del Estado nacional para Claro. imponerse. Bien, muy bien, Rebeca. La represión y la violencia era y es uno de los mecanismos del Estado para imponerse, ¿no? Como autoridad. Entonces, aquí y sobre todo, ya con condiciones económicas para integrarse, ¿no? Esto de que ya los países europeos, estoy hablando de mediados del siglo XIX con la segunda revolución industrial, ¿no? Pero los países europeos, Estados Unidos también, pero fundamentalmente acá mirando para Europa,
comienzan a absorber, ¿no? Y a demandar materias primas y alimentos y demás, bueno, aquí empieza a enardecer los intereses de estos sectores, ¿no? Y veían al Estado, la conformación, la consolidación de un Estado nacional como el instrumento elemental para poder imponer ese orden. Bien. Está claro que si miramos así América Latina en general, los itinerarios de cómo se construyen esos estados nacionales van a ser diferentes, ¿no? Depende de cada realidad, de cada país naciente y demás. Aquí lo que podríamos indicar así a grandes rasgos son algunas particularidades, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la mirada del autor. Por un lado, lo que plantea Oslak es que en los países donde el Estado Nacional se consolidó de una manera temprana, cuando digo temprana estamos hablando en la primera mitad del siglo XIX, fundamentalmente la década de 1830 y 1840, como el caso de Chile o el caso de Costa Rica, se debió a dos cosas. Por un lado, a la homogeneidad regional, ¿sí? Son territorios no muy extensos, pero donde además, ¿no? El circuito de comunicación y al mismo tiempo la integración espacial, ¿sí? Y al mismo tiempo los circuitos económicos, ¿no? Estaban puestos en marcha, ¿no? Y esto para Oslak hizo de que tempranamente los sectores, los sectores políticos, ¿sí? Y esas nuevas posibilidades productivas y esa ley económica y política, podríamos decir, ¿no? Evitó rápidamente la anarquía, el caudillismo y comenzó justamente a consolidarse, a consolidar un Estado nacional, ¿no? Eso se da en esos casos muy, muy particulares. En otros casos, lo que representa esos problemas de la construcción de los estados nacionales son las dificultades en los países que tenían un territorio bastante extenso, que lo tienen la gran mayoría de los países de América Latina, si lo comparamos con Europa, sin ninguna duda, ¿sí? Bueno, por un lado tenemos los casos de Perú, de México y de Bolivia, ¿no? Que encontraron justamente en esas dificultades para poder articular, digamos, sus diferentes regiones, ¿no? Encontraron justamente escollo para la conformación de esos estados nacionales, pero sin embargo, y obviamente que si la explicación viene de lo económico, lo que va a decir el autor es que en esos tres países la actividad minera, ¿sí? Fue la que suministró la base de poder, ¿no? Para poder construir y ejercer un control desde el Estado nacional. ¿Bien? Mientras que en otro de los casos, como por ejemplo el caso de Colombia y Argentina, es más complejo aún, porque lo que aparece ahí es, por un lado, la extensión territorial, ¿sí? como problema que también fue en los países de Perú, México y Bolivia, pero también sumada a esa precariedad, digamos, de las economías regionales de Colombia y de Argentina, la extensión territorial, la dificultad de comunicación, ¿no? Hay que sumar también que hubo en estos dos países un desmantelamiento del aparato burocrático colonial, es decir, las instituciones coloniales, tanto en Colombia como en Argentina, la hicieron pomada, la barrieron por completo, ¿no? Y en cambio en otros países algunas de esas instituciones sobrevivieron y se reformularon, ¿no? En esos nuevos países que surgían. En cambio, en el caso de Colombia y Argentina fue como un arrancar de cero, ¿no? En el caso de Argentina, en particular, hasta inclusive con el Cabildo, porque el Cabildo, de hecho, hay un sentimiento tan antihispánico que no solamente el Cabildo deja de funcionar como institución, ¿no? Estatal, colonial, pero ahora ya del nuevo país que sería Argentina, sino que además hasta fue destruido en su estructura, ¿no? Con las calles, se hizo pomada, ¿no? Y después se trató de reconstruir más o menos, más chiquito porque ya no había manera, ¿no? Pero se trató como de reconstruir la arquitectura del viejo Cabildo de Buenos Aires. Bien, bueno. Y acá viene un poco lo que mencionaba Rebeca, ¿no? Acá es importante indicar
que mediados del siglo XIX, ¿no? Europa vivía la era de las nacionalidades. Es decir, lo que está pasando en Europa, lo que pasa en América es contemporáneo al europeo, ¿no? Es decir, no es que los alemanes o los italianos ya eran los italianos o ya eran los alemanes. Estaba completamente fragmentado y ahí también se está dando un proceso de construcción de la nacionalidad y al mismo tiempo la construcción de un Estado nacional, ¿no? Está claro también de que, bueno, como habíamos dicho, la división internacional del trabajo, que estos países industriales comiencen a demandar materia prima y alimento, promovió los intereses de la burguesía y de los terratenientes en América Latina, ¿no? Y con esa mirada, digamos, optimista que imponía el positivismo, en esa idea de orden y progreso, ¿no? Y en ese orden, primero el orden para luego llevar al progreso, se puso en marcha la construcción de esos estados nacionales que comienzan a consolidarse, ¿no? Para ya la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1860 ya comienza, ¿no? a tener cierta forma, ¿no? Y a partir de ahí, justamente, de esa forma que comienzan a tener, comienza justamente a movilizarse todos los recursos para que ahora sí el Estado pueda imponer, un Estado ya nacional, pueda imponer ese orden. Para imponer ese orden, los estados nacionales en América Latina desplegaron una serie de mecanismos, ¿sí? Entre esos mecanismos, que esto lo explica, esto está explicado quizás en el capítulo que yo le di a ustedes, que es para América Latina, está como medio entreverado, ¿sí? Pero están como medio entreverados. En el capítulo que sigue, no, en el que sigue, no, en el otro, en el capítulo 3, que ya habla de Argentina, el capítulo 2 también habla de Argentina, el capítulo 3 que también habla de Argentina, que dice la institucionalización del orden, ¿sí? Ahí justamente explica para el caso argentino puntualmente, ¿no? Cómo se llevó el mecanismo material, cooptativo, represivo, ideológico, ¿sí? Pero bueno, la primera parte que yo le envié, que si bien está como un poco mezclado, lo explica y ahora lo vamos a hablar, ¿no? ¿Qué significa la institucionalización del orden? Bueno, simple, aplacar el desorden, dice Oslac, ¿sí? Aplacar el desorden mediante las acciones del Estado, ¿no? Y esas acciones del Estado, o esos mecanismos de penetración del Estado, son represivos, que era lo que indicaba Rebeca, es decir, todos los estados nacionales en América Latina van a tener un brazo armado nacional, que van a ser justamente el ejército, ¿sí? Primero el ejército, luego la marina y más tarde la fuerza aérea, ¿no? Con el correr del tiempo, las tres fuerzas armadas, ¿no? Los ejércitos justamente van a ser aquellos que van a imponer el orden mediante la fuerza, ¿sí? Por eso es represivo. Está claro de que todos los estados en América Latina van a entrar con los problemas de poder conformar un ejército nacional, es decir, sacarle a los hombres armados a los otros departamentos o provincias, ¿sí? O estados, en el caso de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Sacarle esa fuerza para que pasen a conformar lo que es un Estado nacional, que es un ejército nacional, que es elemental justamente para poder reprimir y para poder terminar con con las tendencias secesionistas de separación, ¿sí? de no acatamiento al Estado nacional y demás. Y entonces, esto es una de las maneras. Pero está claro que no puede ser todo palo. ¿Sí? No hay Estado nacional posible que se mantenga en el tiempo si solamente reprime. Entonces allí viene lo otro, ¿sí? Los otros tres que están ahí. Lo ideológico, por ejemplo. ¿Sí? Con respecto a lo ideológico, la centralización del poder también, ¿no? Se desplegó a partir de ciertos instrumentos de control social, como por ejemplo el Registro Nacional de las Personas. No es casualidad que a la iglesia, por ejemplo, ese control, ¿no? del registro de nacimiento, de defunciones, de casamiento y demás,
se dé en torno a 1880, ¿no? Los códigos civil, de registro de personas y demás en América Latina, quitándole poder a la Iglesia, y obviamente el otro gran instrumento para llevar adelante el mecanismo ideológico de un Estado nacional fue la escuela, sin ninguna duda, la educación. ¿Sí? La educación, las escuelas como instituciones estatales de ayer y de ahora, ¿no? que formaban justamente parte de la construcción de ese Estado nacional y también de esa nacionalidad, ¿no? Pero también del Estado nacional. El otro mecanismo utilizado por los Estados nacionales es el cooptativo. ¿Qué es el cooptativo? Bueno, aquí es esta idea de que esto ya para la segunda mitad del siglo XIX, la gran mayoría de los países de América Latina ya lo han adoptado, que es si bien hay un Estado nacional con un poder centralizado, el sistema es un sistema federal. ¿Sí? Entonces lo cooptativo tiene que ver con esto de poder establecer alianzas, ¿no? Con las provincias. ¿Cómo se establecen? Bueno, aquí hay algo muy importante que tiene que ver con el poder legislativo, ¿no? Como con diputados y senadores, ¿no? Y representantes de los diferentes espacios geográficos de un país, ¿no? Se lograba justamente ser cooptativo, llegar a arreglos, ¿no? Y también obviamente con los gobernadores o representantes políticos de cada uno de los departamentos o provincias, ¿no? Y el poder nacional. Esto es muy simple. Por ejemplo, con la partida de dinero. Con provincia que respeta el Estado Nacional y que está todo bien, le giro la cantidad de dinero, ¿no? Para llevar adelante lo que tenga que llevar, mientras que si es una provincia que está en rebeldía, que se levanta, que hay algún tipo de caudillo, lo que fuese, no envío nada. Esto lo han hecho todos los Estados nacionales en América Latina, ¿no? Y también la gran mayoría de las constituciones latinoamericanas tienen el poder, o le dan el poder al Estado Nacional, para poder, al Estado Nacional, pero sobre todo al Poder Ejecutivo dentro del Estado Nacional, a poder intervenir justamente en provincias según, ¿no? Determinadas características. Entonces, muchas veces la intervención del ejército enviado por el presidente era un mecanismo muy utilizado, ¿no? La llamada intervención federal era un mecanismo muy utilizado en los países de América Latina. Finalmente, lo material está claro de que está vinculado, por un lado, con la presencia del Estado, ¿no? Y por otro lado, con el interés de fondo que hay con todo esto, que es el progreso y los intereses económicos. ¿No? Lo material tiene que ver con un Estado nacional que desarrolla el tendido del ferrocarril, que desarrolla nuevos caminos, ¿no? que desarrolla diferentes tipos de fábricas o de instalaciones que permiten explotar los recursos de la naturaleza, fundamentalmente en la parte rural, según el país, ¿no? En la explotación de la minería o en las plantaciones, o como los casos de los países de climas templados, ¿no? En la actividad agrícola ganadera. Entonces, eso es lo material, ¿no? Que justamente la presencia del Estado por un lado y es al mismo tiempo permitir el desarrollo, que se integren los territorios económicamente hablando, ¿no? Que pueda haber un circuito económico y que se pueda finalmente exportar al exterior, ¿no? Modernizar los puertos, por ejemplo, no forma parte de este material. Y es algo que llega hasta el día de hoy, ¿no? Recordemos, ahora porque estamos en tiempo de pandemia y nos olvidamos un poco, pero la presidencia de Macri, la propaganda se hizo tanto, extendido de cloaca o tanta cantidad de asfalto, lo que fuese. Los gobiernos de los Kirchner lo mismo, ¿no? Cuando era el fútbol para todos, las propagandas que pasaban, ¿no? De que todo ¿no? Aquí también la nación crece, y así todos los partidos políticos llegaron al poder, por lo menos para el caso de Argentina, ¿no? Como caso concreto, y para ver lo que esto llega hasta el día de hoy, ¿no? Bien,
finalmente, esto del orden y el progreso, ¿no? Para comentarlo, para charlarlo. Aquí hay toda una serie de contradicciones, ¿no? De paradojas que aparecen. Por un lado, una de esas paradojas es esta idea de que el orden aparece, digamos, como una drástica modificación del marco habitual. Es decir, no es que hay un desorden y se busca el orden, y el orden sería volver o retornar a cómo se vivía antes. Si no se impone, el orden es terminar con ese desorden para imponerse un orden completamente nuevo, completamente diferente. Eso como primera lectura. La gran contradicción que tiene justamente el orden para llevar al progreso es que si sí o sí tengo que establecer el orden para llevar al progreso, sí o sí tengo que gastar una cantidad de recursos muy importante para poder establecer el orden. Crear un Estado nacional, desarrollar caminos, ferrocarriles, modernización del puerto, ¿no? Poder arreglar económicamente con las provincias o lo que fuese. Todo ello, implantar instituciones como el servicio militar obligatorio, o como las escuelas que son ideológicos, ¿sí? Pues el servicio militar obligatorio es más ideológico, por lo menos en las primeras funciones, que militar, ¿no? Todo ello implica una serie de recursos que estos estados, que todavía no llegaban a ser nacionales en las primeras décadas post-independientes, no contaban. Entonces, al no contar, ¿sí? Necesitan justamente, y es lo que terminó sucediendo, no pidiendo plata desde afuera. Muchas veces las inversiones implicaban luego gastarlas en estos componentes para conformar el Estado Nacional, en estos componentes que están ahí, para desarrollar el Estado Nacional y consolidarlo, ¿no? Y por lo tanto, luego no se contaba con tanto recurso para ahora sí llevar adelante el progreso, ¿sí? Pero bueno, esta es la gran contradicción. Y es una gran contradicción porque, por otro lado, imponer un orden creaba las condiciones materiales para impulsar el progreso, ¿sí? Yo no podía directamente destinar dinero para el progreso. Querer empezar a vender, exportar productos, si no hacía todo ese desarrollo con la anterioridad. Entonces, una gran contradicción que aparece allí en esta idea de orden y progreso, ¿no? La otra gran contradicción está más que claro y está relacionado con esto que les dije recién, para que los países pudieran justamente poner un orden, ¿sí? Para ese progreso tuvieron que pedir dinero, y por lo tanto eso generó inversiones, y eso generó una dependencia financiera de las potencias europeas muy importante, ¿no? Es decir, esta idea del orden para el progreso, pero el progreso al mismo tiempo llevaba el endeudamiento y la dependencia. El endeudamiento económico justamente por estos préstamos que llegaban, que se pagaban y se pagaban, no se terminaban de pagar nunca, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, la dependencia que va a implicar el mismo sistema económico basado en el modelo de exportación de materia prima, ¿sí? o de alimento, ¿no? Que esto nosotros lo vamos a ver bien en detalle con el texto de William Gray más adelante cuando veamos las cuestiones económicas. Pero esas son las contradicciones que aparecen allí. Bien,